Las deudas de la tarjeta de crédito de mi esposa llegaron hace una semana. ¿Por qué no pagaste?, reclamó mi hijo un mes después de que yo dejara de darles dinero. Y ve a visitarla el sábado con dinero, como siempre, aprovecha para limpiar toda la casa. Mi respuesta hizo que él desapareciera del mapa en algunas horas. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento, necesito contarte quién soy. Me llamo Adelia Leiva. Tengo 69 años. Y durante décadas enteras, viví como si mi vida no me perteneciera. Esa llamada de Lorenzo no fue la primera. Fue apenas una más en una lista interminable de exigencias que comenzaron hace tanto tiempo que ya no recuerdo cuándo dejé de decir que no. Tal vez nunca lo dije. Tal vez siempre creí que era mi deber como madre aceptar todo lo que me pidieran. Que el amor materno se medía en cuánto podía soportar sin quebrarme. Lorenzo es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé en 3 empleos simultáneos para que no le faltara nada. Para que estudiara. Para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Limpié casas ajenas hasta que mis rodillas dolían tanto que apenas podía caminar. Cociné en restaurantes donde el calor de la cocina me dejaba mareada. Vendí ropa de puerta en puerta bajo el sol abrasador. Todo para él. Y cuando Lorenzo se casó, pensé que finalmente podría descansar. Que mi trabajo había terminado. Que ahora él construiría su propia vida y yo podría, por primera vez en décadas, respirar. Me equivoqué. 2 meses después de la boda, Lorenzo apareció en mi casa con una expresión seria. Me dijo que necesitaba mi ayuda. Que las cosas estaban difíciles. Que su esposa había perdido el empleo y que tenían deudas acumuladas. Que necesitaban que yo les prestara dinero. Solo por unos meses. Solo hasta que ella encontrara trabajo nuevamente. Le di el dinero. Era todo lo que tenía ahorrado para arreglar el techo de mi casa, que goteaba cada vez que llovía. Pero era mi hijo. Y una madre no deja que su hijo pase necesidad. Pasaron los meses. Ella nunca encontró trabajo. O tal vez sí lo encontró y simplemente decidió que era más cómodo que yo pagara sus cuentas. Las peticiones se multiplicaron. Primero fueron las facturas de luz y agua de la casa de ellos. Después el mercado. Después la colegiatura de los niños que nacieron poco después. Después la gasolina. Después los gastos médicos. Después todo. Y en algún punto, sin darme cuenta, dejé de ser su madre para convertirme en su empleada no remunerada. Cada sábado, sin falta, Lorenzo me llamaba. A veces incluso pasaba directamente a buscarme. Me decía que fuera a su casa. Que los niños me extrañaban. Que querían pasar tiempo con su abuela. Sonaba dulce. Sonaba como amor. Pero cuando llegaba, lo que me esperaba no era un abrazo. Era una lista de tareas. Limpiar toda la casa. Lavar la ropa acumulada de toda la semana. Cocinar el almuerzo y dejar comida preparada para varios días. Cuidar a los niños mientras Lorenzo y su esposa salían a resolver asuntos importantes. Asuntos que generalmente implicaban ir al cine o a comer afuera. Y al final del día, cuando mis piernas apenas me sostenían y mi espalda gritaba de dolor, Lorenzo me daba una palmada en el hombro y decía, «Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Como si eso compensara todo. Como si esas palabras pagaran las horas de trabajo. Como si borraran el cansancio. Como si hicieran que todo tuviera sentido. Durante años, me convencí a mí misma de que eso era normal. Que las madres hacen sacrificios. Que el amor verdadero no espera nada a cambio. Que mi felicidad no importaba tanto como la de ellos. Mis amigas me decían que algo estaba mal. Marcelina, mi vecina desde hace 30 años, me lo repetía cada vez que me veía llegar exhausta los sábados por la noche. «Adelia, eso no está bien. Él está abusando de ti». Yo siempre respondía lo mismo, «Es mi hijo. Él me necesita». «Tú también necesitas», me decía ella. «Y nadie te está cuidando a ti». Pero yo no escuchaba. Porque aceptar que tenía razón significaba aceptar que había desperdiciado años enteros. Que me había dejado usar. Que mi propio hijo me veía como un recurso y no como una persona. Y eso dolía demasiado. Entonces seguí. Seguí pagando. Seguí limpiando. Seguí cuidando.
Seguí existiendo solo para servirles. Hasta que un día, algo cambió. Fue un sábado como cualquier otro. Llegué a la casa de Lorenzo cargando bolsas con comida que había comprado con mi pensión. Toqué la puerta. Nadie abrió. Esperé 5 minutos. 10. 15. Finalmente, la esposa de Lorenzo abrió la puerta. Tenía el cabello perfectamente peinado, las uñas recién hechas, ropa nueva. Me miró como si fuera una molestia. Ah, ya llegaste. Menos mal. Tengo que salir en media hora y la casa está hecha un desastre. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. No me invitó a pasar con amabilidad. Solo me dio órdenes. Los niños no desayunaron todavía. Hay ropa sucia en el baño. El piso de la cocina está pegajoso. Y necesito que laves las cortinas porque vienen visitas mañana. Asentí. Como siempre. Entré. Dejé las bolsas en la cocina. Comencé a trabajar. Ella se fue sin decir adiós. Pasé 8 horas limpiando esa casa. 8 horas seguidas. Sin pausa. Sin comida. A mis 69 años, de rodillas fregando pisos, estirándome para limpiar ventanas, cargando baldes de agua sucia. Cuando terminé, me senté en el sofá por un momento. Solo un momento. Para respirar. Mis manos temblaban. Mi espalda ardía. Mis rodillas estaban hinchadas. Y en ese instante, mientras miraba esa casa impecable que yo acababa de limpiar, me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que alguien limpió la mía? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por si yo había comido? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba cansada? La respuesta era simple y devastadora. Nunca. Lorenzo llegó esa noche cuando yo estaba por irme. Me vio juntando mis cosas y me dijo, casi sin mirarme, «Mamá, necesito que me transfieras dinero mañana. Nos llegaron las cuentas del mes y no nos alcanza». No era una pregunta. Era una orden. Y yo, como siempre, dije, «Sí, hijo». Regresé a mi casa esa noche y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que vi. Estaba encorvada, pálida, ojerosa. Parecía tener 90 años en lugar de 69. ¿Qué me había pasado? ¿Dónde estaba la Adelia que trabajaba 3 empleos con energía? ¿Dónde estaba la mujer fuerte que crió sola a un hijo? ¿Dónde estaba yo? Me había perdido en algún lugar del camino. Me había borrado a mí misma para que ellos pudieran existir cómodamente. Y lo peor de todo era que ellos ni siquiera lo notaban. Esa noche no pude dormir. Las preguntas no dejaban de girar en mi cabeza. Y al día siguiente, cuando fui al banco a transferir el dinero que Lorenzo me había pedido, algo extraño sucedió. El cajero me miró con preocupación. «Señora Leiva, esta es la tercera transferencia grande que hace este mes. ¿Está segura de que todo está bien?». Fue la primera vez en años que alguien me hizo esa pregunta. Y no supe qué responder. ¿Por qué no? Nada estaba bien. Pero aún no estaba lista para admitirlo. Hice la transferencia. Regresé a casa. Y traté de seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Algo pequeño. Una grieta diminuta en la armadura de resignación que había construido durante años. Y esa grieta, con el tiempo, se convertiría en una ruptura total. Las semanas que siguieron a esa transferencia bancaria fueron extrañas. Por fuera, todo parecía igual. Seguía despertándome a las 6 de la mañana. Seguía limpiando mi casa antes de ir a limpiar la de Lorenzo. Seguía cocinando para mí y guardando porciones extra por si acaso él pasaba a buscar comida. Seguía respondiendo cada llamada suya con la misma docilidad de siempre. Pero por dentro, algo se movía. Algo incómodo. Algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Comencé a notar cosas que antes dejaba pasar. Pequeños detalles que se acumulaban como gotas de agua en un vaso que estaba a punto de desbordarse. Un martes por la tarde, Lorenzo me llamó. No para preguntar cómo estaba. No para invitarme a tomar café. Solo para pedirme que fuera a su casa a cuidar a los niños, porque él y su esposa tenían una cena importante. Fui. Como siempre. Cuando llegué, los niños ya estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Lorenzo y su esposa ya se habían ido. Me dejaron allí,
en una casa vacía, cuidando niños que ni siquiera sabían que yo estaba presente. Me senté en el sofá de la sala. Miré alrededor. Todo estaba impecable. Claro, porque yo lo había limpiado 2 días antes. Los muebles eran nuevos. La televisión era enorme. Había decoraciones caras en las paredes. Y entonces me pregunté, si tienen dinero para todo esto, ¿por qué necesitan el mío? Esa pregunta me persiguió toda la noche. Al día siguiente, cuando estaba organizando mis propios recibos y cuentas, encontré algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, había transferido a Lorenzo un total de $3,200. $3,200. Dinero que salió de mi pensión. Dinero que debía haber usado para arreglar mi techo, que seguía goteando. Para comprar los medicamentos que necesitaba y que a veces no tomaba porque no me alcanzaba. Para vivir con un mínimo de dignidad. Y todo ese dinero había ido directo a una casa llena de lujos. A una familia que cenaba afuera mientras yo comía arroz con huevo, porque era lo único que podía costear después de pagarles a ellos. Sentí algo en el pecho. No era tristeza. Era algo más pesado. Más oscuro. Era rabia. Una rabia silenciosa que llevaba años acumulándose sin que yo me diera cuenta. Pero todavía no hice nada. Todavía no dije nada. Porque romper el patrón de toda una vida no es fácil. Porque admitir que mi propio hijo me estaba usando era demasiado doloroso. Entonces seguí callada. El viernes de esa semana, Lorenzo apareció en mi casa sin avisar. Traía una bolsa de comida chatarra y una sonrisa casual. Hola, mamá. Pasaba por aquí y se me ocurrió visitarte. Me alegré. Por un momento, pensé que tal vez finalmente venía solo a verme. A pasar tiempo conmigo. A ser mi hijo y no mi jefe. Nos sentamos. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia. Él me contó sobre el trabajo. Yo le conté sobre el jardín. Parecía una conversación normal entre madre e hijo. Hasta que terminamos de comer. Lorenzo se recostó en el sofá y dijo, como quien comenta el clima, «Mamá, necesito que me hagas un favor». Mi corazón se hundió. «Dime, hijo». La tarjeta de crédito de mi esposa está al límite. Llegaron las deudas y necesitamos pagar al menos el mínimo para que no nos corten el servicio. ¿Podrías cubrirlo este mes? No preguntó si yo tenía dinero. No preguntó si yo necesitaba ese dinero para algo. No preguntó nada. Solo asumió que yo diría que sí. Como siempre. Y lo peor era que tenía razón. ¿Cuánto es?, pregunté, con la voz pequeña. $400. $400. La mitad de mi pensión del mes. Está bien, dije. Lorenzo sonrió. Me dio un beso en la frente. Y se fue. Esa noche, sentada en mi cama, con el recibo de luz sin pagar sobre la mesa y el frasco de pastillas para la presión arterial vacío porque no había podido comprarlo, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático. No lloré. No grité. Fue algo más profundo. Más definitivo. Fue el momento exacto en que dejé de creer que esto era amor. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí buscar información. Quería saber si Lorenzo realmente necesitaba mi dinero o si solo me estaba usando. Llamé a Marcelina. Ella trabajaba en un banco. Le pedí que, si podía, averiguara discretamente sobre la situación financiera de Lorenzo. No quería invadir su privacidad, pero necesitaba saber la verdad. Marcelina me miró con esa expresión que las amigas tienen cuando saben que vas a descubrir algo que te va a doler. Adelia, ¿estás segura de que quieres saber? Sí, respondí, aunque no estaba segura de nada. 2 días después, Marcelina vino a mi casa. Traía una carpeta con papeles. Se sentó frente a mí con cuidado, como si estuviera por darme una noticia terminal. Adelia, tu hijo tiene un salario fijo de $4,500 al mes. Su esposa también trabaja. Gana $3,000. Juntos, tienen ingresos de $7,500 mensuales. Me quedé congelada. Además, continuó Marcelina, tienen 2 cuentas de ahorro. Una con $15,000. Otra con $8,000. No podía respirar. ¿Estás segura? Fue lo único que pude decir. Completamente segura. Adelia,
Tu hijo no necesita tu dinero. Nunca lo necesitó. El mundo se detuvo. Durante años, Lorenzo me había dicho que las cosas estaban difíciles, que apenas les alcanzaba, que necesitaban mi ayuda para sobrevivir. Y todo era mentira. Todo. Me había estado robando. No solo dinero, tiempo, energía, salud, dignidad. Me había usado como si fuera un cajero automático con patas. Como si mi única función en la vida fuera servirle. Marcelina me tomó la mano. Lo siento, Adelia. Siento que hayas tenido que descubrir esto así. Yo no respondí. No podía. Las palabras se habían atascado en mi garganta junto con años de humillación que recién ahora comenzaba a procesar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando el techo que goteaba, pensando en todos los sacrificios que había hecho. En todas las veces que dejé de comprar algo para mí porque Lorenzo necesitaba mi dinero. En todas las veces que comí menos para poder darle más. En todas las veces que ignoré mi propia salud porque estaba demasiado ocupada cuidándola de ellos. Y todo había sido innecesario. Todo había sido manipulación. Al día siguiente, hice algo que nunca había hecho. Cuando Lorenzo me llamó para pedirme que fuera a cuidar a los niños, le dije que no podía, que no me sentía bien. Pero mamá, necesitamos que vengas. Ya tenemos planes. Lo siento, Lorenzo. Hoy no puedo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Está bien, dijo finalmente, con un tono frío. Supongo que tendremos que cancelar. Y colgó. No me llamó para preguntar cómo estaba. No vino a verme. Solo se molestó porque no pudo usarme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Lorenzo me llamaba solo cuando necesitaba algo. Nunca para saber de mí. Y cada vez que le decía que no, su tono se volvía más distante. Más frío. Como si yo solo valiera algo cuando era útil. Fue entonces cuando comencé a guardar pruebas. No lo hice con un plan en mente. Lo hice porque algo en mí sabía que iba a necesitarlas. Guardé cada mensaje de texto donde Lorenzo me pedía dinero. Cada transferencia bancaria. Cada recibo. Cada llamada donde me exigía que fuera a limpiar o a cuidar niños. Todo. Lo guardé en una carpeta que escondí en el fondo de mi armario. Como un archivo de mi propia explotación. No sabía qué iba a hacer con eso. Pero sabía que algún día, de alguna manera, esa verdad tendría que salir a la luz. Y cuando lo hiciera, Lorenzo no podría negar nada. Pasaron 2 semanas desde que comencé a guardar las pruebas. 2 semanas en las que cada llamada de Lorenzo, cada mensaje, cada exigencia, se convirtió en una pieza más de evidencia. Y con cada prueba que archivaba, la realidad se volvía más clara y más dolorosa. No era solo que Lorenzo me usara. Era que lo había hecho durante años con total premeditación. Con plena conciencia de lo que hacía. Un domingo por la mañana, mientras organizaba la carpeta de documentos, encontré algo que había olvidado. Una carta que Lorenzo me había escrito hace 5 años, cuando recién se había casado. La abrí con manos temblorosas. Mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que has sacrificado mucho para que yo pudiera tener una vida mejor. Ahora que tengo mi propia familia, quiero que sepas que nunca te voy a dejar sola. Voy a cuidarte como tú me cuidaste. Te lo prometo. Leí esa carta 3 veces. Cada palabra era como una herida abierta. Porque esa promesa nunca se cumplió. Al contrario, Lorenzo había hecho exactamente lo opuesto. Me había convertido en su sirvienta. En su fuente de ingresos extra. En su solución conveniente. Guardé la carta junto con el resto de las pruebas. Era un recordatorio doloroso de que alguna vez él había sido diferente. O tal vez nunca lo fue. Tal vez solo dijo lo que yo necesitaba escuchar para mantenerme disponible. Esa misma tarde, Lorenzo apareció en mi casa. No tocó la puerta. Tenía llave. Entró como si fuera su casa y no la mía. Mamá, necesito hablar contigo. Me senté en el sofá. Él se quedó de pie, como si estuviera en una reunión de negocios. Los niños van a empezar clases en 2 semanas. Necesitamos comprar uniformes, útiles escolares, mochilas, todo. Son como $600 en total.
Puedes cubrir la mitad. $300. Otra vez. Lorenzo, yo también tengo gastos. Mi pensión no alcanza para todo. Fue la primera vez que le dije algo así, y su reacción fue inmediata. Frunció el ceño. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Mamá, son tus nietos. No quieres que tengan lo necesario para estudiar. Ahí estaba. La manipulación emocional. El chantaje disfrazado de amor familiar. No es que no quiera, Lorenzo. Es que no puedo. Mi pensión es de $800. Ya te di 400 este mes. Si te doy 300 más, ¿con qué voy a vivir yo? Lorenzo suspiró, como si yo fuera una niña difícil que no entendía lo importante. Mamá, siempre encuentras la forma. Además, ¿para qué necesitas tanto dinero? Vives sola. No tienes muchos gastos. No tienes muchos gastos. Como si mi vida no costara nada. Como si comer, pagar luz, agua, gas, medicamentos, no fueran gastos reales. Necesito arreglar el techo, Lorenzo. Cuando llueve, se filtra el agua. Y necesito comprar mis medicamentos. El médico me dijo que no puedo dejar de tomarlos. El techo puede esperar. Y los medicamentos genéricos son más baratos. No. Me quedé sin palabras. Mi propio hijo estaba minimizando mi salud. Estaba diciéndome que su comodidad era más importante que mi bienestar. Voy a ver qué puedo hacer, dije finalmente, solo para que se fuera. Lorenzo sonrió. Me dio una palmada en el hombro. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor. Y se fue. Me quedé sentada en ese sofá durante horas, mirando la mancha de humedad en el techo, sintiendo como el peso de años de explotación aplastaba mi pecho. Esa noche, decidí hacer algo radical. Decidí decir que no. Cuando Lorenzo me llamó 2 días después para confirmar la transferencia de los $300, respiré hondo y dije, no voy a poder darte ese dinero, Lorenzo. Silencio. ¿Cómo que no vas a poder? No tengo. Ya te expliqué. Mi pensión no alcanza. Mamá, hablamos de esto. Son tus nietos. Lo sé. Y los amo. Pero no puedo seguir dándote dinero que no tengo. Otro silencio. Este más largo. Más pesado. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo finalmente. Su voz sonaba herida. Traicionada. No te estoy haciendo nada, Lorenzo. Solo te estoy diciendo la verdad. Está bien. Entiendo. Supongo que vamos a tener que arreglarnos solos. Como siempre. Como siempre. Como si él alguna vez se hubiera arreglado solo. Como si no hubiera vivido de mi dinero durante años. Colgó sin despedirse. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de culpa y alivio. Los días siguientes fueron silencio absoluto. Lorenzo no me llamó. No me escribió. No apareció en mi casa. Era como si yo hubiera dejado de existir en el momento en que dejé de ser útil. Y eso me dolió más que cualquier cosa que hubiera dicho. Pero también me liberó. Porque confirmó lo que yo ya sabía pero no quería aceptar. Para Lorenzo, yo no era su madre. Era un recurso. Y cuando ese recurso dejó de estar disponible, simplemente me descartó. Una semana después, su esposa me llamó. Fue la primera vez que ella me contactaba directamente en meses. Adelia, necesito hablar contigo. Lorenzo me dijo que no vas a ayudar con los gastos de los niños. No es que no quiera. Es que no puedo. Entiendo que las cosas están difíciles para ti también, pero nosotros realmente necesitamos ese dinero. Los niños no pueden ir a la escuela sin uniformes. Entonces usó el mismo manual de manipulación que Lorenzo. ¿Y ustedes no pueden cubrir esos gastos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es que tuvimos muchos gastos este mes. Tuvimos que arreglar el auto. Y necesitábamos cambiar el sofá de la sala porque el otro ya estaba muy viejo. El auto. El sofá. Mientras yo vivía con un techo que goteaba y sin medicamentos, ellos cambiaban muebles. Lo siento, dije. No puedo ayudar esta vez. Bueno,
Supongo que los niños van a tener que entender que su abuela no quiere ayudarlos. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Estaba usando a los niños. Estaba manipulándome a través de ellos, haciéndome sentir como si yo fuera la villana. Eso no es justo, dije, con la voz temblorosa. Lo que no es justo es que les des la espalda cuando más te necesitan. Y colgó. Me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré por años perdidos. Por amor desperdiciado. Por una relación que nunca fue lo que yo creí que era. Pero también lloré porque sabía que esto era solo el principio. Que decir que no una vez no era suficiente. Que iba a tener que mantenerme firme aunque me destrozara por dentro. Marcelina vino a visitarme esa tarde. Me encontró con los ojos hinchados, sentada en el sofá, mirando al vacío. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté todo. Cada palabra. Cada manipulación. Cada chantaje emocional. Ella me escuchó en silencio. Y cuando terminé, dijo algo que cambió todo. Adelia, esto es abuso. Lo que Lorenzo te está haciendo es abuso económico y emocional. Y necesitas entender que mientras sigas permitiéndolo, él va a seguir haciéndolo. Pero es mi hijo. Y tú eres su madre. No su empleada. No su banco. No su esclava. Tu vida tiene valor. Tu salud tiene valor. Y tienes derecho a decir que no. Esas palabras resonaron en mí durante días. Tenía derecho a decir que no. Tenía derecho a vivir mi propia vida. Tenía derecho a existir sin ser útil para alguien más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí cortar el ciclo. Completamente. No más dinero. No más limpiezas. No más cuidar niños cada vez que a ellos les convenía. No más vivir para servir. Sabía que iba a doler. Sabía que Lorenzo iba a reaccionar mal. Sabía que probablemente iba a perder la relación con mis nietos. Pero también sabía que si no lo hacía ahora, iba a morir siendo invisible. Siendo una sombra. Siendo nada. Y yo merecía más que eso. Así que preparé todo. Junté todas las pruebas que había guardado. Organicé mis finanzas para poder sostenerme sin depender de nadie. Hablé con mi médico para asegurarme de tener suficientes medicamentos. Y esperé. Porque sabía que Lorenzo iba a volver. Siempre lo hacía. Y cuando volviera, esta vez iba a encontrarse con una mujer diferente. Una mujer que ya no tenía miedo de decir que no. El silencio entre Lorenzo y yo duró exactamente 3 semanas. 3 semanas en las que no recibí ni una sola llamada. Ni un mensaje. Ni una visita. Como si hubiera muerto. Y en cierto modo, para ellos, así era. La Adelia útil había muerto. Y la nueva Adelia, la que decía que no, simplemente no existía en su mundo. Durante esas semanas, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a sentir que podía respirar. Las mañanas ya no eran una cuenta regresiva hacia la próxima exigencia. Los sábados ya no significaban 8 horas limpiando una casa ajena. Mi pensión, por primera vez en años, alcanzaba para mí. Compré mis medicamentos completos. Arreglé una gotera del techo. Me compré un par de zapatos nuevos porque los míos tenían agujeros en las suelas. Cosas pequeñas. Cosas básicas. Cosas que debía haber podido hacer siempre. Marcelina notó el cambio. Te ves mejor, Adelia. Más descansada. Me siento mejor, admití. Aunque también me siento culpable. ¿Por qué? Porque siento que debería estar sufriendo más. Que debería extrañar cuidar a mis nietos. Que debería sentir que hice algo malo. Y no lo sientes. A veces. Pero sobre todo siento alivio. Y eso me hace sentir que soy mala madre. Marcelina me tomó las manos. Adelia, sentir alivio no te hace mala madre. Te hace humana. Durante años te explotaron. Es normal que te sientas aliviada de que eso haya terminado. Quería creerle. Realmente quería. Pero la culpa es un veneno lento. Y yo había pasado décadas enteras aprendiendo que mi valor dependía de cuánto daba a los demás. Desaprender eso no iba a ser fácil. La 4ª semana de silencio estaba por terminar cuando recibí una llamada. No era de Lorenzo. Era de Alicia, mi cuñada.
la hermana de la esposa de Lorenzo. Adelia, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono era serio, formal. Dime, Alicia. Lorenzo y mi hermana me contaron que dejaste de ayudarlos económicamente, que ya no quieres cuidar a tus nietos, que les diste la espalda. Ahí estaba, la versión manipulada de la historia. Yo era la villana. Ellos eran las víctimas. Eso no es exactamente lo que pasó, dije, manteniendo la calma. Entonces, ¿qué pasó? Respiré hondo. Y por primera vez, dije la verdad completa en voz alta. Pasó que durante años les di dinero que no tenía. Que limpié su casa cada semana sin que me lo pidieran con respeto. Que cuidé a sus hijos como si fuera mi obligación y no un favor. Y cuando ya no pude más, cuando ya no me quedó nada para dar, ellos desaparecieron. No me llamaron para saber cómo estaba, solo para reclamarme que dejé de servirles. Hubo un silencio largo del otro lado. Entiendo, dijo finalmente Alicia. Pero ellos también están pasando por un momento difícil. Tienen gastos, responsabilidades. Yo también, Alicia. Yo también tengo gastos. También tengo responsabilidades. Y la principal es cuidar de mí misma porque nadie más lo va a hacer. Pero son familia, Adelia. La familia se ayuda. Exacto. La familia se ayuda. No se usa. Y durante años yo fui usada, no ayudada. Alicia no supo qué responder. Murmuró algo sobre entender mi punto y colgó. Pero yo sabía que esa conversación no había terminado. Sabía que Lorenzo estaba armando una narrativa, pintándome como la madre egoísta que abandonó a su familia. Y 2 días después, mis sospechas se confirmaron. Mi hermana, Fabiana, que vive en otra ciudad, me llamó preocupada. Adelia, ¿qué está pasando con Lorenzo? Me escribió diciendo que estás enferma, que te comportas de manera extraña, que está preocupado por ti. Sentí que la sangre me hervía. No estoy enferma, Fabiana. Estoy perfectamente bien. Entonces, ¿por qué él dice eso? Porque quiere que la familia piense que estoy perdiendo la razón. Porque es más fácil decir que estoy mal de la cabeza que admitir que me cansé de que me exploten. Le conté todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada manipulación. Fabiana escuchó en silencio. Y al final, dijo, siempre sospeché que algo no estaba bien. Pero pensé que era tu decisión ayudarlos. No sabía que te estaban obligando. Nadie me obligó con un arma, Fabiana. Pero me obligaron con culpa. Con chantaje emocional. Y eso es igual de efectivo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Dejé de darles dinero. Dejé de limpiar su casa. Dejé de vivir para ellos. ¿Y cómo te sientes? Esa pregunta me tomó por sorpresa, porque nadie me la había hecho. Me siento libre, dije. Y aterrada, porque no sé qué va a pasar ahora. Va a pasar que vas a vivir tu vida, Adelia. Finalmente. Colgamos. Y yo me quedé pensando en esas palabras. Vivir mi vida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hice algo solo porque yo quería? ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión pensando en mí y no en Lorenzo? No lo recordaba. Esa noche, abrí la carpeta donde guardaba todas las pruebas. Mensajes. Transferencias. Recibos. Años de explotación documentados meticulosamente. Y encontré algo que había olvidado. Un correo electrónico que Lorenzo le había enviado a su esposa hace 2 años. Lo había encontrado por accidente cuando él me pidió que revisara su computadora porque no funcionaba bien. En ese correo, Lorenzo escribía: no te preocupes por el dinero. Mi mamá siempre nos ayuda. Ella tiene su pensión y no gasta mucho. Podemos contar con ella para los gastos extras. Es más fácil pedirle a ella que ajustarnos nosotros. Leí ese correo una y otra vez. Es más fácil pedirle a ella que ajustarnos nosotros. Ahí estaba. La prueba definitiva. Lorenzo sabía exactamente lo que hacía. No era ignorancia. No era necesidad. Era conveniencia pura. Yo era su plan B. Su solución fácil.
Su cajero automático emocional. Imprimí ese correo. Lo guardé junto con todo lo demás, porque sabía que algún día iba a necesitarlo. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Como la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llegó un sábado por la mañana. Alguien tocó la puerta con insistencia. Abrí. Era Lorenzo. Pero no estaba solo. Traía a sus 2 hijos. Mis nietos. Mamá, los niños querían verte. Dijeron que extrañan a su abuela. Los niños me abrazaron. Sonreían. Eran inocentes en todo esto. Hola, mis amores, dije, abrazándolos de vuelta. Lorenzo entró sin pedir permiso. ¿Podemos hablar un momento? Sabía lo que venía, pero asentí. Los niños se quedaron viendo televisión mientras Lorenzo y yo nos sentamos en la cocina. Mamá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros. Y quiero arreglarlo. Eres mi madre. Te amo. No quiero que estemos peleados. Sonaba sincero. Casi me convenció. Casi. Yo también quiero arreglar las cosas, Lorenzo. Pero necesito que entiendas algo. No puedo seguir viviendo como vivía. No puedo seguir dándote dinero que no tengo. No puedo seguir siendo tu sirvienta. Su expresión cambió. La máscara de hijo amoroso se cayó por un segundo. Nadie te pidió que fueras mi sirvienta, mamá. Tú ofrecías ayudar. Yo solo aceptaba. Ofrecía porque sabía que si no lo hacía, me harían sentir culpable. Me manipulaban para que dijera que sí. Eso es ridículo. Nadie te manipuló. Siempre fuiste libre de decir que no. ¿En serio? ¿Y qué pasó cuando dije que no hace 3 semanas? Desapareciste. No me llamaste. Me borraste de tu vida. Hasta que necesitaste algo de nuevo. Lorenzo apretó la mandíbula. Vine aquí para hacer las paces. No para que me acuses de cosas que no hice. No te estoy acusando de nada que no sea verdad. Se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Sabes qué, mamá? Estás cambiada. No sé qué te pasó, pero ya no eres la misma. Y francamente, me preocupas. Tal vez deberías ver a un médico. Ahí estaba otra vez. La táctica de hacerme ver como si estuviera loca. Estoy perfectamente bien, Lorenzo. Por primera vez en años, estoy bien. No parece. Parece que estás resentida. Amargada. Estoy cansada. De ser usada. De ser invisible. De existir solo para servir. Lorenzo me miró con desprecio. ¿Qué dramática te has vuelto? Llamó a los niños. Los tomó de las manos. Y antes de irse, dijo: cuando estés lista para volver a ser mi madre y no esta versión egoísta de ti misma, me avisas. Y se fue. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de rabia. De indignación. De años de silencio que finalmente estaban saliendo. Porque acababa de darme cuenta de algo fundamental. Lorenzo nunca iba a cambiar. Nunca iba a reconocer lo que hizo. Nunca iba a pedir perdón. Y yo tenía que aceptar eso. Tenía que aceptar que mi hijo no era quien yo creía que era. Que tal vez nunca lo fue. Y tenía que decidir si iba a seguir luchando por una relación que solo existía cuando yo era útil, o si iba a elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. Esa noche, tomé la decisión definitiva. Iba a elegirme a mí. Los días después de esa visita de Lorenzo fueron diferentes. Algo había cambiado en mí de forma irreversible. Ya no era solo rabia o cansancio. Era claridad. Una claridad fría y cortante que me mostraba la verdad sin filtros ni excusas. Durante años, había vivido en una neblina de justificaciones. Cada vez que Lorenzo me usaba, yo encontraba una razón para permitirlo. Es mi hijo. Los niños me necesitan. La familia se ayuda. Soy su madre, es mi deber. Pero ahora, con esa claridad nueva, veía esas frases por lo que realmente eran: cadenas. Cadenas que yo misma había aceptado llevar porque me enseñaron que el amor materno significaba sacrificio absoluto. Que una buena madre se borra a sí misma para que sus hijos brillen.
Mentira. Una buena madre también tiene derecho a existir, a respirar, a vivir. Comencé a hacer cosas que nunca había hecho. Cosas pequeñas, pero significativas. Me levanté un martes a las 9 de la mañana. No a las 6. A las 9. Porque podía. Porque nadie me esperaba en ningún lado. Porque mi tiempo era mío. Desayuné despacio. Tomé café mirando por la ventana. Sin prisa. Sin culpa. Llamé a una amiga que no veía hace meses porque siempre estaba demasiado ocupada limpiando la casa de Lorenzo. Fuimos a caminar por el parque. Hablamos de cosas sin importancia. Reímos. Y me di cuenta de algo devastador. Había olvidado cómo se sentía reír. Esa tarde, mientras regresaba a casa, pasé frente a un salón de belleza. Me detuve. Miré mi reflejo en el vidrio. Mi cabello estaba descuidado. Gris. Sin forma. Hacía años que no iba a una peluquería porque ese dinero siempre terminaba en la cuenta de Lorenzo. Entré. Quiero un corte, le dije a la estilista. Algo diferente. Algo que me haga sentir nueva. Ella sonrió. Y durante la siguiente hora, trabajó en mi cabello mientras yo cerraba los ojos y trataba de no llorar. Cuando terminó, me miré al espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía digna. Se veía como alguien que importa. Está hermosa, dijo la estilista. Gracias, susurré. Pagué con mi propio dinero. Dinero que no tuve que transferirle a nadie. Y salí de ahí sintiéndome más liviana de lo que había estado en años. Pero la paz nunca dura mucho cuando alguien está acostumbrado a controlarte. 2 días después, recibí una llamada. No de Lorenzo. De su esposa. Adelia, necesitamos hablar. Su tono era frío. Cortante. Dime. Lorenzo me dijo que le faltaste el respeto la última vez que vino a verte. Que lo acusaste de cosas horribles. Que lo trataste mal frente a sus propios hijos. Respiré profundo. No iba a dejar que me manipulara. Yo no falté el respeto a nadie. Solo le dije la verdad. Que no puedo seguir dándoles dinero que no tengo. Eso es muy conveniente para ti, ¿no? Ahora que decidiste ser egoísta, todos los demás tenemos que sufrir las consecuencias. No estoy siendo egoísta. Estoy siendo realista. Mi pensión es de $800 al mes. ¿Sabes cuánto les he dado a ustedes en el último año? Más de $10,000. Dinero que necesitaba para vivir. Para cuidar mi salud. Para arreglar mi casa. Nadie te obligó a darnos nada. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Tienes razón, dije, con voz temblorosa. Nadie me obligó. Yo lo di porque creí que era mi deber. Porque ustedes me hicieron creer que sin mi ayuda no podían sobrevivir. Pero ahora sé la verdad. ¿Qué verdad? Que Lorenzo gana $4,500 al mes. Que tú ganas $3,000. Que tienen ahorros. Que nunca me necesitaron realmente. Solo era más cómodo usar mi dinero que usar el de ustedes. Hubo un silencio helado. ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo. Lo importante es que es verdad. Y ustedes lo saben. Estás mal informada, Adelia. Nuestras finanzas no son asunto tuyo. Tienes razón. No son mi asunto. Así como las deudas de tu tarjeta de crédito tampoco son mi asunto. Ni los uniformes de los niños. Ni el sofá nuevo que compraron el mes pasado mientras yo vivía con un techo que gotea. No puedo creer lo amargada que te has vuelto. No estoy amargada. Estoy despierta. Y me tomó 69 años despertar, pero finalmente lo hice. Colgó sin decir más. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. No me arrepentí de nada de lo que dije. Pero dolía. Dolía saber que para ellos, yo solo valía cuando callaba y obedecía. Esa noche, abrí nuevamente la carpeta de pruebas. Y comencé a organizarlas de manera más sistemática. Hice una lista de todas las transferencias bancarias que había hecho a Lorenzo en los últimos 2 años. El total era aterrador, $12,300. $12,300 que salieron de mi pensión.
Calculé cuánto de ese dinero podría haber usado para mí misma. Podría haber arreglado completamente mi casa. Podría haberme hecho todos los chequeos médicos que necesitaba. Podría haber ahorrado para mi futuro. Pero en lugar de eso, financié la comodidad de una familia que tenía más ingresos que yo. Guardé esa lista junto con los extractos bancarios, junto con los mensajes de Lorenzo exigiendo dinero, junto con el correo electrónico donde admitía que era más fácil pedirme a mí que ajustarse ellos mismos. Cada prueba era como una pieza de un rompecabezas, y cuando todas estaban juntas, formaban una imagen clara y devastadora de explotación sistemática. No sabía cuándo iba a usar esas pruebas, pero sabía que el momento llegaría. Una semana después, Marcelina vino a visitarme. Traía una expresión preocupada. Adelia, escuché algo que necesito contarte. ¿Qué pasó? Lorenzo está diciendo por todo el barrio que estás enferma, que tienes problemas mentales, que te estás comportando de manera irracional. Sentí que la sangre me hervía. Por supuesto que está diciendo eso. Es más fácil hacerme ver como loca que admitir que es un abusador. La gente le cree, Adelia. Algunos vecinos me preguntaron si era verdad, si necesitabas ayuda. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije la verdad, que estás perfectamente bien, que lo único que hiciste fue poner límites, pero no todos me creyeron. Cerré los ojos, respiré profundo. Lorenzo estaba ejecutando su plan. Destruir mi reputación para que cuando yo dijera mi versión de la historia, nadie me creyera. Era brillante. Y era cruel. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcelina. Voy a seguir viviendo mi vida. Y cuando él regrese, cuando vuelva a pedirme algo porque sé que lo va a hacer, voy a estar lista. ¿Lista para qué? Para mostrarle que ya no soy la mujer que él puede manipular. Que ahora soy alguien que conoce su valor. Y que tiene pruebas de todo lo que él ha hecho. Marcelina me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Ten cuidado, Adelia. La gente como Lorenzo no reacciona bien cuando pierde el control. Lo sé, pero ya no puedo seguir viviendo con miedo. Si voy a caer de pie, con la verdad en la mano. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Lorenzo no llamó, no escribió. No apareció. Era como si estuviera esperando, calculando su próximo movimiento. Y yo también esperaba. Usé ese tiempo para cuidarme, para reconectar con amigas que había abandonado por estar siempre disponible para Lorenzo, para hacer cosas que me hacían feliz. Comencé a caminar todas las mañanas. Mi médico me había recomendado ejercicio hacía años, pero nunca tenía tiempo. Ahora lo tenía. Me inscribí en un grupo de tejido que se reunía los jueves en la biblioteca del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres que también habían vivido vidas de sacrificio. Mujeres que también estaban aprendiendo a existir para sí mismas. Una de ellas, Lourdes, me contó su historia. Era casi idéntica a la mía. Un hijo que la usaba, que la explotaba, que desapareció cuando ella puso límites. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Cada día admitió. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. De haber perdido tantos años siendo invisible. Sus palabras resonaron en mí durante días. No me arrepiento de haber dicho que no. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Exactamente. Un mes completo pasó desde la última vez que vi a Lorenzo. Un mes de silencio. Un mes de paz. Y entonces, llegó la llamada. No era Lorenzo. Era un número desconocido. Adelia Leiva. Sí, soy yo. Habla del Hospital General. Su hijo Lorenzo fue ingresado esta mañana. Usted figura como contacto de emergencia. Necesitamos que venga. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Está bien. No podemos dar detalles por teléfono. Por favor, venga al hospital lo antes posible. Colgan. Me quedé paralizada. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza en segundos. ¿Y si era grave? ¿Y si estaba muriendo? ¿Y si esta era mi última oportunidad de verlo? Tomé mi bolso.
Salí corriendo hacia el hospital. Y en el camino, una parte de mí susurró, esto también es manipulación. Pero no pude ignorar la llamada. Era mi hijo. Y por más que me hubiera hecho daño, seguía siendo mi hijo. Llegué al hospital con el corazón latiendo a 1000 por hora. Fui a recepción. Di el nombre de Lorenzo. La recepcionista revisó el sistema. Lorenzo Leiva fue dado de alta hace 20 minutos. ¿Qué? Fue un desmayo por presión baja. Nada grave. Ya se fue a casa. Me quedé ahí parada, sintiendo como la rabia me recorría el cuerpo. Fue una trampa. Una trampa para ver si yo seguía disponible. Si todavía corría cuando él necesitaba algo. Y yo había caído. Salí del hospital temblando. No de miedo. De furia. Porque acababa de confirmar lo que ya sabía. Lorenzo nunca iba a cambiar. Y yo tenía que tomar una decisión definitiva. Regresé del hospital caminando. No tomé el autobús. Necesitaba el aire frío golpeándome la cara. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Lorenzo había usado mi amor de madre como un anzuelo. Sabía que la palabra hospital me haría correr sin pensar. Que olvidaría todo el dolor, toda la explotación, todo el abuso, en el momento en que pensara que él estaba en peligro. Y tenía razón. Pero esta vez, en lugar de sentirme culpable por haber caído en la trampa, sentí algo diferente. Sentí determinación. Porque ahora sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Lorenzo para mantenerme bajo control. Y eso me dio la fuerza que necesitaba para hacer lo que venía posponiendo desde hacía semanas. Cortar el vínculo. Completamente. Cuando llegué a casa, me senté frente a la mesa de la cocina y saqué una hoja de papel en blanco. Escribí una lista. Una lista de todo lo que necesitaba hacer para reconstruir mi vida sin Lorenzo en ella. Primero, cambiar mi número de teléfono. Segundo, bloquear todo contacto en redes sociales. Tercero, avisar a los vecinos que no proporcionen información sobre mí. Cuarto, hablar con mi banco para asegurarme de que nadie más pudiera acceder a mis cuentas. Quinto, organizar todas las pruebas en caso de que necesitara usarlas legalmente. Miré esa lista durante largo rato. Cada punto era un paso hacia la libertad. Pero también era un paso hacia la soledad. Porque cortar a Lorenzo significaba probablemente perder también a mis nietos. Eso dolía más que todo lo demás. Pero sabía que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Y pasaría el resto de mis días siendo una sombra. Existiendo solo para servir. Muriendo lentamente mientras fingía estar viva. Al día siguiente, comencé a ejecutar la lista. Fui a la compañía telefónica y cambié mi número. La empleada me preguntó si estaba segura, porque perdería todos mis contactos. Le dije que sí, que estaba completamente segura. Solo le di el nuevo número a 3 personas, Marcelina, Fabiana y mi médico. Después fui al banco. Le expliqué al gerente que necesitaba asegurarme de que solo yo tuviera acceso a mis cuentas. Que nadie más pudiera hacer movimientos o consultas. Él me miró con comprensión, como si hubiera visto casos similares antes. Entiendo perfectamente, señora Leiva. Voy a actualizar toda la información de seguridad. A partir de ahora, solo usted podrá acceder a sus fondos. Firmé los documentos necesarios. Y cuando salí del banco, sentí algo parecido al alivio. Mis recursos eran míos. Finalmente. Esa noche, me senté en el sofá con una taza de té y revisé las redes sociales por última vez antes de bloquearlo todo. Vi fotos de Lorenzo con su familia. Sonriendo. Luciendo feliz. Como si nada hubiera pasado. En ninguna de esas fotos aparecía yo. Era como si nunca hubiera existido en sus vidas. Como si todos estos años de sacrificio se hubieran borrado de su memoria. Cerré la aplicación. Bloqueé su perfil. Bloqueé el perfil de su esposa. Y apagué el teléfono. Los días siguientes fueron extraños. Tranquilos, pero extraños. No recibí llamadas exigiendo dinero. No recibí mensajes pidiéndome que fuera a limpiar. No recibí reproches disfrazados de preocupación. Solo silencio. Y en ese silencio, comencé a reconstruirme. Volví a hacer cosas que había olvidado. Cociné recetas que me gustaban a mí, no las que le gustaban a Lorenzo.
Leí libros que había comprado hace años y nunca tuve tiempo de abrir. Pinté las paredes de mi habitación de un color suave que me traía paz. Marcelina venía a visitarme seguido. Me traía noticias del barrio. Noticias que incluían a Lorenzo. Está diciéndole a todo el mundo que desapareciste, que no responde sus llamadas, que está preocupado por ti. Que diga lo que quiera, respondí. Ya no me importa lo que piense la gente. ¿Estás segura de eso? No, admití. Todavía me duele. Todavía me importa. Pero estoy aprendiendo a vivir con ese dolor. Porque el dolor de seguir siendo explotada es peor. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. Era Lorenzo. Mi corazón se aceleró. No estaba lista para este momento. Pero sabía que tenía que llegar. Lorenzo bajó del auto. Se veía cansado. Enojado. Caminó hacia mí con pasos firmes. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Cambié tu número. Te bloqueaste de todas las redes. Desapareciste. No desaparecí, Lorenzo. Solo me alejé. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Esa pregunta me habría destruido hace un mes. Me habría hecho dudar. Me habría hecho sentir culpable. Pero ahora no. ¿Qué hiciste? Repetí, con voz calmada. Me usaste durante años. Me robaste mi dinero. Me trataste como empleada. Me manipulaste emocionalmente. Me borraste como persona. Yo nunca te robé nada. Tú me diste ese dinero. Te lo di porque me hacían sentir que no tenía opción. Porque me manipulaban con culpa. Porque me enseñaron que ser buena madre significaba desaparecer por completo. Estás exagerando todo. Siempre fuiste dramática. No, Lorenzo. Siempre fui conveniente. Y cuando dejé de serlo, desaparecí para ti. Él apretó la mandíbula. Podía ver la rabia creciendo en sus ojos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Fuiste conveniente. Porque siempre estabas ahí. Siempre decías que sí. Siempre dabas todo sin pedir nada a cambio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora te arrepientes? ¿Ahora quieres que te agradezca por hacer lo que se supone que las madres hacen? Esas palabras deberían haberme destruido. Pero en su lugar, me liberaron. Porque finalmente, Lorenzo había mostrado su verdadero rostro. Había admitido que me veía como un recurso. Que mi amor era algo que él merecía sin tener que dar nada a cambio. Las madres no tienen que desaparecer para que sus hijos existan, Lorenzo. Y yo ya no voy a hacerlo. Entonces supongo que esto es un adiós. Supongo que sí. Lorenzo me miró con desprecio. Subió a su auto. Y antes de irse, bajó la ventanilla y gritó. No vengas llorando cuando estés sola y enferma. Porque no voy a estar ahí. Arrancó el auto y se fue. Me quedé parada en el jardín, con la manguera todavía en la mano, viendo cómo el auto desaparecía por la calle. Y entonces pasó algo inesperado. Sonreí. Porque acababa de darme cuenta de algo fundamental. Ya estaba sola. Había estado sola durante años. Rodeada de gente, pero completamente sola. Porque nadie me veía realmente. Nadie me cuidaba. Nadie preguntaba cómo estaba. La única diferencia ahora era que ya no fingía que no estaba sola. Y esa honestidad, por más dolorosa que fuera, era liberadora. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Porque finalmente, por primera vez en décadas, estaba viviendo mi propia vida. Las semanas que siguieron a ese último encuentro con Lorenzo fueron las más extrañas de mi vida. No porque fueran difíciles, aunque a veces lo eran, sino porque eran mías. Por primera vez en décadas, nadie dictaba cómo debía usar mi tiempo. Nadie me decía dónde tenía que estar los sábados. Nadie me llamaba a las 7 de la mañana para recordarme una lista de tareas que no eran mías. El silencio era absoluto. Y al principio, ese silencio me aterraba. Había vivido tanto tiempo en función de las necesidades de otros que no sabía qué hacer conmigo misma cuando esas necesidades desaparecieron. Me despertaba por las mañanas y me preguntaba, ¿y ahora qué? Pero poco a poco, ese silencio dejó de asustarme. Se convirtió en un espacio.
Un espacio donde podía respirar, donde podía pensar, donde podía existir sin pedir permiso. Comencé a llenar ese espacio con cosas pequeñas pero significativas. Me inscribí en un taller de pintura en el centro comunitario. Nunca había pintado en mi vida, pero siempre quise intentarlo. El primer día fui con las manos temblorosas, sintiendo que no pertenecía ahí, que era demasiado vieja, que era ridículo empezar algo nuevo a los 69 años. Pero la instructora, una mujer llamada Marcelina, me recibió con una sonrisa cálida. Nunca es tarde para crear algo hermoso, me dijo. Y tenía razón. Las primeras semanas, mis pinturas eran desastres. Colores desparejos. Formas sin sentido. Pero no me importó. Porque por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo solo porque yo quería. No porque alguien me lo pidiera. No porque fuera mi obligación. Solo porque me hacía feliz. También comencé a cuidar mi salud de verdad. Fui al médico para todos los chequeos que había estado posponiendo durante años porque no me quedaba dinero después de darle todo a Lorenzo. El doctor revisó mis resultados con preocupación. Señora Leiva, su presión arterial está muy alta. Sus niveles de colesterol también. Y tiene principios de osteoporosis. Ha estado tomando sus medicamentos regularmente. No siempre, admití. A veces no tenía dinero para comprarlos. Necesita tomarlos todos los días, sin falta. Y necesita hacer ejercicio. Caminar al menos 30 minutos diarios. Asentí. Y por primera vez, realmente me comprometí a cuidarme. Comencé a caminar todas las mañanas por el parque. Al principio, solo podía hacer 10 minutos antes de que mis rodillas protestaran. Pero con el tiempo, llegué a 30. Después a 45. Y mientras caminaba, pensaba en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que estaba ganando. Estaba ganando tiempo, estaba ganando paz, estaba ganando mi vida de vuelta. Una mañana, mientras caminaba, me encontré con Lourdes del grupo de tejido. Ella también caminaba. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Por supuesto. Caminamos en silencio durante unos minutos. Y entonces ella dijo, mi hijo vino a verme ayer. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Horrible. Vino a pedirme dinero otra vez. Le dije que no y me dijo que era una madre egoísta, que lo había abandonado. Lo siento mucho, Lourdes. No lo sientas, porque esta vez, cuando se fue, no lloré. No me sentí culpable. Solo sentí alivio de haberme mantenido firme. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también, dije. Yo también siento alivio. ¿Crees que algún día vuelvan? No lo sé. Y honestamente, ya no sé si quiero que vuelvan. Porque sé que si vuelven, será porque necesitan algo. No porque me extrañen. Lourdes asintió con tristeza. Es difícil aceptar que tus propios hijos te ven como un recurso y no como una persona. Sí. Pero es más difícil seguir fingiendo que no es así. Seguimos caminando. Dos mujeres mayores que habían pasado décadas siendo invisibles, aprendiendo finalmente a existir. Los meses pasaron. 3, 4, 5. No supe nada de Lorenzo. Nada en absoluto. Al principio, revisaba mi teléfono esperando algún mensaje, alguna llamada. Algo que me dijera que todavía le importaba, aunque fuera un poco. Pero nunca llegó nada. Y eventualmente, dejé de revisar. Mi vida se llenó de otras cosas. De amigas que realmente se preocupaban por mí. De actividades que me daban propósito. De momentos pequeños pero hermosos que me recordaban que todavía estaba viva. Fabiana, mi hermana, venía a visitarme cada 2 semanas. Cocinábamos juntas. Hablábamos de la vida, de nuestros errores, de nuestros arrepentimientos. ¿Extrañas a Lorenzo?, me preguntó un día. Extraño al hijo que creí que tenía, respondí. Pero ese hijo nunca existió realmente. Era una ilusión que yo misma construí porque necesitaba creer que todo mi sacrificio valió la pena. Y valió la pena. Esa pregunta me dolió, porque la respuesta honesta era no.
No valió la pena sacrificarme hasta desaparecer, dije finalmente. Pero valió la pena aprender la lección. Aunque me tomó 69 años aprenderla. Fabiana me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Adelia. Sé que no es fácil lo que estás haciendo. No lo es. Pero es necesario. Una tarde de sábado, mientras pintaba en mi taller, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Adelia Leiva. Sí, soy yo. Habla Alicia, la cuñada de Lorenzo. Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Lorenzo está en problemas. Problemas financieros serios. Tiene deudas que no puede pagar. La esposa lo dejó. Se llevó a los niños. Está solo y no sabe qué hacer. Silencio. Esperó mi reacción. Esperó que dijera que iría corriendo a salvarlo. Como siempre. Pero no lo hice. Lamento escuchar eso, dije finalmente. Espero que pueda resolverlo. Adelia, necesita tu ayuda. Eres su madre. Ser su madre no significa que tenga que destruirme para salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones. Pero es tu hijo. Exactamente. Es mi hijo. No mi dueño. No mi responsabilidad eterna. Y ya no voy a sacrificar mi bienestar por el suyo. No puedo creer lo fría que te has vuelto. No soy fría, Alicia. Soy sobreviviente. Y sobreviví porque aprendí a elegirme a mí misma. Colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Porque acababa de enfrentar mi mayor miedo. Lorenzo necesitaba ayuda real. Y yo había dicho que no. Y el mundo no se derrumbó. Yo no me derrumbé. Solo seguí existiendo. Solo seguí respirando. Y me di cuenta de algo fundamental. Decir que no me convertía en mala madre. Me convertía en una persona con límites. Con dignidad. Con derecho a vivir. Esa noche, saqué la carpeta con todas las pruebas que había guardado durante meses. Todas las transferencias. Todos los mensajes. Todos los correos. Las revisé una por una. Y me pregunté, ¿para qué las guardé? ¿Para usarlas contra Lorenzo? ¿Para humillarlo? ¿Para vengarme? No. Las guardé para recordarme a mí misma la verdad. Para tener evidencia de que no estaba loca. De que el abuso fue real. De que no exageré ni inventé nada. Las guardé para validar mi propio dolor. Y ahora que lo había hecho, ya no las necesitaba. Tomé todas esas pruebas. Todos esos documentos que representaban años de explotación. Y los quemé. Vi cómo el fuego consumía cada papel. Cada mensaje. Cada recibo. Y con cada llama, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No era perdón. Todavía no podía perdonar. Era liberación. Era soltar el peso de la rabia. Era dejar de cargar con la necesidad de probar mi sufrimiento. Porque yo sabía lo que había vivido. Y eso era suficiente. No necesitaba que nadie más lo validara. Me senté frente al fuego hasta que todo se convirtió en cenizas. Y entonces respiré. Respiré profundamente. Como no había respirado en años. Porque finalmente, verdaderamente, era libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No del tipo dramático que se ve en las películas. No hubo grandes revelaciones ni momentos épicos de transformación. Fue algo más sutil. Más profundo. Fue el proceso lento y doloroso de aprender a vivir para mí misma después de haber vivido para otros durante toda una vida. Comencé a hacer cosas que parecían insignificantes, pero que para mí eran revolucionarias. Me levanté cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando el reloj me lo exigía. Comí lo que quería comer, no lo que sobraba o lo más barato. Gasté dinero en cosas que me hacían feliz sin sentir culpa por cada centavo. Compré libros. Muchos libros. Los apilé junto a mi cama y los leí hasta tarde en la noche. Sin nadie que me dijera que apagara la luz. Sin nadie que me exigiera que madrugara al día siguiente para limpiar su casa. Me inscribí en clases de yoga para personas mayores. Al principio, apenas podía tocar mis rodillas sin que todo me doliera. Pero la instructora era paciente. No se trata de ser perfecta,
Adelia. Se trata de estar presente en tu propio cuerpo. Estar presente en mi propio cuerpo. ¡Qué concepto tan extraño! Había pasado tantos años ignorando el dolor, el cansancio, la enfermedad, que había olvidado cómo se sentía realmente escuchar lo que mi cuerpo necesitaba. Poco a poco, las posturas se volvieron más fáciles. Mi espalda dolía menos. Dormía mejor. Y con cada clase, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma que había perdido hacía décadas. También fortalecía amistades que había descuidado por estar siempre disponible para Lorenzo. Marcelina se convirtió en mi confidente. Nos reuníamos 2 veces por semana para tomar café y hablar de la vida. «Te ves diferente», me dijo un día. «Más liviana». Me siento diferente. Me siento como si hubiera estado cargando piedras durante años y finalmente la solté. ¿Y Lorenzo? Esa pregunta todavía me dolía, pero ya no me destruía. No sé nada de él. Y estoy aprendiendo a vivir con eso. ¿Crees que algún día volverá? Probablemente. Cuando necesite algo. Cuando las cosas se pongan realmente difíciles y no tenga a nadie más a quien recurrir. Pero para entonces, espero ser lo suficientemente fuerte como para mantenerme firme. Marcelina asintió con comprensión. Y si vuelve, ¿qué le dirás? La verdad. Que lo amo porque es mi hijo. Pero que ya no voy a permitir que me use. Que puede estar en mi vida si me trata con respeto y dignidad. Pero si solo me busca cuando necesita algo, entonces prefiero estar sola. Habían pasado 7 meses desde la última vez que vi a Lorenzo. 7 meses de silencio total. Y en esos 7 meses, mi vida había cambiado completamente. Arreglé el techo de mi casa. Finalmente. Sin goteras. Sin tener que poner baldes cada vez que llovía. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Un amarillo suave en la cocina. Un verde claro en la sala. Mi casa dejó de ser solo un lugar donde dormía y se convirtió en un hogar. Planté flores en el jardín. Rosas. Margaritas. Girasoles. Las regaba cada mañana y hablaba con ellas. Marcelina se reía de mí cuando le conté. Las plantas no te responden, Adelia. No necesito que me respondan. Solo necesito algo vivo que cuidar sin que me explote a cambio. Ella dejó de reírse. Entendió. Mi salud mejoró notablemente. El doctor estaba impresionado con mis análisis de sangre más recientes. Lo que sea que esté haciendo, señora Leiva, siga haciéndolo. Su presión está controlada. Su colesterol bajó. Se ve 10 años más joven. Dejé de vivir bajo estrés constante, le dije. Resulta que eso es bueno para la salud. Él sonrió, como si entendiera perfectamente de qué hablaba. Una tarde, mientras estaba en el supermercado, vi a la esposa de Lorenzo. Ella estaba con los niños, mis nietos. Mi corazón se detuvo. Los niños habían crecido. Estaban más altos, más grandes. Y yo me había perdido esos meses de sus vidas. Ella me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Esperé alguna reacción. Esperé que se acercara, que dijera algo, que al menos reconociera mi existencia. Pero no lo hizo. Simplemente miró hacia otro lado y siguió caminando con los niños. Como si yo fuera invisible. Me quedé parada en medio del pasillo del supermercado, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. No era dolor. Era algo más parecido a la aceptación. Aceptación de que realmente me habían borrado de sus vidas. De que para ellos, yo solo existía cuando era útil. Y ahora que no lo era, era como si nunca hubiera existido. Terminé mis compras en piloto automático. Regresé a casa. Me senté en el sofá. Y lloré. No lloré porque los extrañara, aunque los extrañaba. Lloré por los años perdidos. Por el amor que di sin medida a personas que nunca lo apreciaron. Por la abuela que ya no podía ser. Pero también lloré de alivio. Porque había confirmado lo que ya sabía. Hice lo correcto al alejarme. Porque si hubiera seguido ahí, me habría consumido completamente. Habría muerto siendo una sombra. Y mis nietos habrían crecido viendo eso como algo normal. Viendo que las mujeres mayores existen solo para servir. Al menos ahora, aunque no pudiera estar con ellos,
No estaba enseñándoles que el abuso es amor. Esa noche, Fabiana me llamó. Adelia, ¿estás bien? Suenas rara. Vi a los niños hoy. En el supermercado. Oh, no. ¿Qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Y eso fue lo peor. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Lo siento tanto, hermana. Yo también. Pero también sé que esto es parte del proceso. No puedo tener a Lorenzo en mi vida sin aceptar el abuso. Y si eso significa perder a mis nietos, entonces así tiene que ser. Eres muy valiente. No me siento valiente. Me siento destrozada. Pero también sé que estoy haciendo lo correcto. Pasaron 2 semanas más. Y entonces, recibí una llamada de otro número desconocido. Esta vez, era Lorenzo. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón latió con fuerza. Respiré profundo. ¿Qué necesitas, Lorenzo? Necesito que nos veamos. Es urgente. ¿De qué se trata? No puedo hablar por teléfono. Necesito verte en persona. Algo en mí quería decir que sí. Quería correr hacia él. Quería creer que finalmente había entendido. Que finalmente me había extrañado. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido dolorosamente la verdad, sabía mejor. Lorenzo, si necesitas dinero, la respuesta es no. No estoy llamando por dinero, mamá. Por favor. Solo dame una oportunidad de hablar contigo. Dudé. Durante largos segundos. Dudé. Está bien. Podemos vernos en el café del centro. Mañana a las 3. Gracias, mamá. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, preguntándome si acababa de cometer un error terrible. Pero una parte de mí necesitaba saber. Necesitaba ver si algo había cambiado. Si había alguna posibilidad de que Lorenzo realmente quisiera reconectar conmigo como persona y no como recurso. Llamé a Marcelina. Lorenzo quiere verme. ¿Y vas a ir? Sí. Pero esta vez voy preparada. Esta vez voy sabiendo exactamente quién soy y qué merezco. Y si él no puede darme eso, entonces me voy a ir. Para siempre. Ten cuidado, Adelia. La gente como Lorenzo es muy buena manipulando. Lo sé. Pero ya no soy la misma mujer que era hace 7 meses. Ya no soy vulnerable. Ya no estoy desesperada por su amor. Y eso cambia todo. Al día siguiente, me arreglé con cuidado. Me puse ropa linda. Me maquillé. No porque quisiera impresionar a Lorenzo, sino porque quería recordarme a mí misma que valgo. Llegué al café 5 minutos antes de las 3. Pedí un café. Me senté junto a la ventana. Y esperé. Lorenzo llegó exactamente a las 3. Se veía cansado. Ojeroso. Más delgado. Se sentó frente a mí sin decir nada por un momento. Y entonces, comenzó a hablar. Lorenzo se sentó frente a mí y durante un largo momento solo me miró. Como si estuviera evaluando qué decir. Cómo manipularme esta vez. Pero yo ya no era la misma mujer. Y él estaba a punto de descubrirlo. Mamá, sé que las cosas entre nosotros han estado complicadas. Complicadas, repetí. Esa es una forma interesante de describir años de explotación. Él parpadeó, sorprendido por mi tono directo. Yo no te exploté, mamá. Solo acepté tu ayuda cuando la ofrecías. No, Lorenzo. Me manipulaste para que creyera que era mi obligación darte todo. Mi dinero, mi tiempo, mi vida entera. No vine aquí para pelear. Entonces, ¿para qué viniste? Respiró profundo. Y entonces dijo algo que no esperaba. Las deudas de la tarjeta de crédito de mi esposa llegaron hace una semana. ¿Por qué no pagaste? Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. Había pasado un mes desde que dejé de darles dinero y ahora venía a reclamar. Como si fuera mi obligación. Me quedé mirándolo en silencio. Esperando que continuara. Y ve a visitarla el sábado con dinero, como siempre. Aprovecha para limpiar toda la casa. No era una petición. Era una orden.
hablada con el mismo tono casual con el que se pide un favor insignificante. Como si los últimos 7 meses no hubieran pasado. Como si yo no hubiera cambiado. Como si todavía pudiera usar las mismas tácticas de siempre. Sentí algo subir por mi pecho. No era rabia. Era algo más frío. Más definitivo. Saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Giré la pantalla hacia él. ¿Ves esto, Lorenzo? Es el saldo de mi cuenta. $840. Esa es mi pensión completa de este mes. Todavía no he pagado la luz, ni el agua, ni comprado comida. Pero tengo $840. Él miró la pantalla sin entender a dónde iba esto. Ahora continué. Déjame mostrarte algo más. Saqué una hoja doblada de mi bolso. La había preparado la noche anterior. Era un resumen de todas las transferencias que le había hecho durante los últimos 2 años antes de quemarlo todo. En los últimos 2 años, te transferí $12,300. Dinero que salió de una pensión de $800 mensuales. ¿Sabes lo que eso significa, Lorenzo? Significa que te di más de 1 año completo de mi vida. 1 año entero de comida, medicamentos, reparaciones de mi casa, todo lo que necesitaba para vivir con dignidad. Te lo di a ti. Yo no te obligué. Déjame terminar, lo interrumpí. Mi voz era calmada pero firme. También tengo aquí los extractos bancarios tuyos. Los que conseguí hace meses. Los que muestran que tú y tu esposa ganan juntos $7,500 al mes. Que tienen ahorros por más de $20,000. Que nunca me necesitaron realmente. Su rostro se puso pálido. También tengo capturas del correo electrónico que le enviaste a tu esposa hace 2 años. El que dice textualmente, es más fácil pedirle a ella que ajustarnos nosotros. ¿Lo recuerdas? Lorenzo no respondió. Solo me miraba con una mezcla de shock y rabia. Así que ahora voy a responder tu pregunta. ¿Por qué no pagué las deudas de tu esposa? Porque no son mi responsabilidad. Nunca lo fueron. Y ya no voy a permitir que me usen como un cajero automático con patas. Mamá, yo. No he terminado. Dijiste que fuera el sábado a limpiar tu casa. Con dinero, como siempre. Pero déjame aclararte algo, Lorenzo. Yo no soy tu empleada. No soy tu sirvienta. No soy tu banco. Soy tu madre. Y como tu madre, merecía respeto, amor y consideración. Ninguna de las cuales recibí de ti. Siempre fuiste dramática. Y tú siempre fuiste un abusador. Un abusador emocional y financiero que usó a su propia madre hasta que no quedó nada de ella. Lorenzo golpeó la mesa con el puño. Varias personas en el café voltearon a mirarnos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Te usé. Porque estabas ahí. Porque siempre decías que sí. Porque era fácil. ¿Y sabes qué más, mamá? Lo volvería a hacer. Porque eso es lo que hacen las madres. Se sacrifican por sus hijos. Esas palabras deberían haberme destruido. Pero en cambio, me liberaron completamente. Porque finalmente había admitido la verdad. Finalmente había mostrado su verdadero rostro sin máscaras. Y eso me dio la fuerza que necesitaba para hacer lo que vine a hacer. Me puse de pie. Tienes razón en una cosa, Lorenzo. Las madres se sacrifican por sus hijos. Pero hay una diferencia entre sacrificio y autodestrucción. Y yo crucé esa línea hace años por ti. Pero ya no. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a abandonar? A tus propios nietos. No te estoy abandonando. Estoy eligiéndome a mí misma. Y en cuanto a los nietos, tú fuiste quien los usó como herramientas de manipulación. Tú fuiste quien me borró de sus vidas cuando dejé de ser útil. Así que no me hables de abandono cuando tú abandonaste a tu madre hace años. Solo que te tomó tiempo darte cuenta porque yo seguía ahí, sangrando en silencio. Lorenzo se puso de pie también. Vas a arrepentirte de esto. Cuando estés vieja y sola y enferma, vas a arrepentirte. Ya estoy vieja, Lorenzo. Y he estado sola durante años, aunque estuviera rodeada de gente. La única diferencia ahora es que ya no finjo que no lo estoy. Y eso me hace más fuerte, no más débil. Me di la vuelta para irme.
Pero antes de salir del café, me detuve y dije una última cosa. Ah, y Lorenzo. Sobre esas deudas de la tarjeta de crédito. Pagarlas es responsabilidad tuya y de tu esposa. No mía. Nunca fue mía. Y si no pueden pagarlas con $7,500 de ingresos mensuales y $20,000 en ahorros, entonces el problema no es falta de dinero. Es falta de responsabilidad. Salí del café. El aire frío me golpeó la cara. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Pero caminé con la cabeza en alto. Porque acababa de hacer algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le dije la verdad a mi hijo. Y sobreviví. Tomé el autobús de regreso a casa. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad pasar. Y me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en 69 años, mi vida era completamente mía. Llegué a casa y llamé a Marcelina. ¿Cómo estuvo?, preguntó inmediatamente. Liberador. Doloroso. Pero liberador. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra. Cada momento. Cuando terminé, ella dijo: Estoy tan orgullosa de ti, Adelia. Gracias. Yo también estoy orgullosa de mí. Esa noche, me senté en mi jardín. Miré las flores que había plantado meses atrás. Estaban floreciendo. Y pensé en todo lo que había perdido. En los años que di sin recibir nada a cambio. En la relación con mis nietos que probablemente nunca recuperaría. En el hijo que creí tener pero que nunca realmente existió. Dolía. Todavía dolía. Pero también había ganado algo invaluable. Me había ganado a mí misma de vuelta. Había recuperado mi dignidad. Mi tiempo. Mi paz. Mi vida. Y eso valía más que cualquier relación basada en explotación y manipulación. Los meses siguientes, nunca más supe de Lorenzo. No llamó. No escribió. No apareció. Desapareció del mapa. Exactamente como dije que pasaría en esa primera frase que le envié. Y yo seguí viviendo. Seguí pintando. Seguí haciendo yoga. Seguí cuidando mi jardín. Seguí fortaleciendo amistades reales. Seguí existiendo para mí misma. Un año después de ese encuentro en el café, estaba sentada en mi sala leyendo un libro cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Era uno de mis nietos. El mayor. Tenía 14 años ahora. Hola, abuela. Mi corazón se detuvo. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Solo. Papá no sabe que estoy aquí. Lo dejé pasar. Le preparé chocolate caliente. Nos sentamos en el sofá. ¿Por qué viniste?, pregunté con suavidad. Porque papá siempre habla mal de ti. Dice que nos abandonaste. Que eres egoísta. Pero yo me acordaba de ti diferente. Me acordaba de que eras amable. De que siempre nos cuidabas. Entonces busqué tu dirección y vine. Lágrimas cayeron por mis mejillas. Tu papá tiene razón en algo. Los dejé. Pero no porque no los amara. Los dejé porque su papá me estaba usando y yo necesitaba salvarme. Lo sé. Escuché a mamá y papá hablando una vez. Escuché que tú les dabas mucho dinero. Que limpiabas nuestra casa. Y nunca te vi recibir nada a cambio. Me quedé sin palabras. No estoy enojado contigo, abuela. Estoy enojado con papá. Porque te trató mal. Y porque nos mintió sobre ti. Lo abracé. Y lloré. Lloré de dolor. De alegría. De alivio. Te amo, le dije. Siempre te amé. A ti y a tu hermano. Yo también te amo, abuela. No sé qué pasará en el futuro. No sé si Lorenzo algún día entenderá el daño que hizo. No sé si podré tener una relación con mis nietos. Pero sé esto. Hice lo correcto al elegirme a mí misma. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Porque mi vida tiene valor. Y finalmente, después de 69 años, aprendí a vivir como si lo tuviera.